Bonjour tout le monde, bienvenidos a una nueva sesión de francés y español son amigos. Hoy vamos a aprender a hacer preguntas cerradas en francés. Una pregunta cerrada es la que se responde con oui o no. En esta clase vamos a descubrir las 3 formas de preguntas cerradas, cómo responder a las preguntas cerradas y una evaluación final. En francés existen 3 formas principales. La forma familiar, que se dice en francés la forme familière, es la más usada en la vida cotidiana y es muy fácil de construir. Se toma la frase afirmativa y simplemente se coloca el signo de la interrogación al final. Ejemplo afirmativo. Tu manges une pomme? Tu manges une pomme? La diferencia está en la entonación de la voz, igual que en español. Ejemplo negativo. Tu ne manges pas de pomme. La pregunta. Tu ne manges pas de pomme? La voz tienes que subir al final de la frase. En francés nunca ponemos el signo de interrogación al inicio, solo al final. Las preguntas en la forme familière se pueden usar tanto en afirmativo como en negativo. La forma corriente, que se dice en francés la forme courant, es otra forma muy clara y común. Para construirla, simplemente ponemos est-ce que al inicio de la frase. Y si el verbo empieza por vocal, usamos est-ce que sin la e al final. Ejemplo afirmativo, tu regardes la télé. La pregunta, est-ce que tu regardes la télé? Otro ejemplo, il aime le café. La pregunta, ¿es qu'il aime le café? Aquí la E desaparece porque empieza por una vocal. En el registro, la forme courante, no se pueden hacer preguntas negativas, solo afirmativas. La forma sostenida, en francés, la forme soutenue. Es la más formal, usada en entrevista, escritos o contextos elegantes. Se coloca primero el verbo, después el sujeto. Si el verbo termina en vocal y el sujeto es il o elle, se agrega una T para la pronunciación. Ejemplo afirmativo. Elle a un chien. La pregunta, ¿a-t-elle un chien? Ejemplo negativo. Il n'aime pas le café. La pregunta, ¿n'aime-t-il pas le café? Las preguntas en la forma soutenue se pueden usar tanto en afirmativo como en negativo. ¿Cómo responder a las preguntas cerradas? En francés respondemos normalmente con oui o no, pero cuando la pregunta es negativa, si quiero responder afirmativamente, no digo oui, sino sí. Ejemplo, ¿tu n'aimes pas le café? Sí, j'aime le café. No digo oui, digo sí. Hacemos un resumen de la clase. Existe 3 registros para hacer una pregunta cerrada. La forme familière es la frase afirmativa más el punto interrogativo. Se usa de cotidiano informal. Puede hacer una pregunta negativa. Ejemplo, ¿tu manges une pomme? ¿Tu ne manges pas de pomme? Y las diferentes respuestas. La respuesta posible, oui, no o sí. Sí se usa cuando es una pregunta negativa. Tenemos la forme courante. Su construcción, agregamos est-ce que a la frase. También es muy común. No se puede hacer pregunta negativa. Ejemplo de pregunta afirmativa. ¿Est-ce que tu regardes la télé? Y la respuesta entonces son oui o no. Y para finalizar, la forme soutenue, su construcción es primero el verbo, luego el sujeto. Usamos la letra T para il, elle, el singular. Se usa de manera formal, al escrito o entrevista. Se puede realizar preguntas negativas. Ejemplo de preguntas afirmativa, ¿a-t-elle un chien? Ejemplo de pregunta negativa, ¿n'aime-t-il pas le café? Y la respuesta posible, oui, no y sí, cuando respondo una pregunta negativa. Llegamos a la parte evaluación. Son 5 preguntas. Tienes 5 segundos para responderlas. Toma papel y lápiz para escribir tus respuestas. El concepto es sencillo. Transforma las siguientes frases afirmativas en preguntas cerradas. ¿Estás listo? Empezamos. Forme familière. Elle travaille à Paris. Elle travaille à Paris? Forme courante. Tu regardes la télé.
Est-ce que tu regardes la télé? Forme courante. Il écoute la radio. Est-ce qu'il écoute la radio? Forme soutenue. Elle a un chien. A-t-elle un chien? Forme soutenue négative. Il n'aime pas le café. ¿N'aime-t-il pas le café? Muy bien. Si lograste a transformar estas frases, significa que ya sabes formar preguntas cerradas en francés en sus 3 registros principales. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado y quieres aprender más, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartirlo con tus amigos. Si viajas a Francia y quieres estar siempre conectado a Internet, aprovecha el descuento de $3 con mi SIM card. Encuentra el enlace y el código en la descripción. Nos vemos en la próxima clase. ¡A bientôt!